Fantástico. Marcus, aquí Comando Central. Necesito un reporte de progreso. Bien, ¿quiere las malas noticias o las realmente malas noticias? Tu reporte. ¡Ahora! Puesto Tango ya no existe. Parece haber sido asaltado y completamente saqueado no hace mucho. ¿Y el rebelde? Su rastro termina aquí. Quisiera decir que esto es obra suya, pero la escala es demasiado grande. Estás en los bordes del espacio regulado. Es extremadamente difícil de abastecer las zonas en este sector. No es poco común que bases limítrofes saquen las provisiones de otras para mantener sus guarniciones militares. Y yo pensé que los elites eran mi único problema. Intenta el puesto de reconocimiento más cercano. Si el rebelde logra encontrar suministros aquí, ese será su próximo objetivo. Entendido. Haré un sondeo del perímetro en busca de equipamiento y seguiré... Negativo. Los equipos y armamentos en esa base aún no han sido regulados y están fuera de los parámetros de tu misión. Un momento, ¿qué? Continúa hasta el próximo puesto y rebastecete ahí. Señor, para dejar esto claro entonces, ¿está diciendo que debo seguir con la misión mal equipado y bajo en suministros porque usted quiere seguir el protocolo burocrático? Estoy diciendo que ya tiene sus órdenes, soldado. Mis órdenes no incluyen misión suicida voluntaria porque Comando Central se le dio la gana. El rebelde probablemente consiguió nuevos equipamientos de esta base, sin contar casi cualquier soldado en este sector. Solo estoy pidiendo... Sus quejas han sido notadas y desestimadas. Continúe con la misión y reporte cualquier avance. Comando Central fuera. La mierda. Pueden hacerme corte marcial después. Si voy a morir, prefiero hacerlo cómodo. Bien, ¿qué tenemos aquí? Oh, creo que esto va a servirme. Muy bien, hora de pagar cuentas pendientes. Espero que estés listo, porque esto recién empieza. Qué reconfortante. ¡Hey, alto ahí! Rango y asunto. Especialista Marcus Ainsel. Estoy en una misión de reconocimiento de parte de la base de comando Zeus Prime. Zeus Prime. Los culiados casi ni se molestan en enviar provisiones aquí, pero tienen tiempo de enviar escuadrones de reconocimiento. No, no escuadrones. Solo yo. ¿En serio? Pues te jodieron de forma atómica, soldado. Déjenlo pasar. Él solo no es una amenaza. Tienen una linda y peculiar forma de tratar visitantes aquí. Bueno, no es como que todos en este miserable sector tengan buenas intenciones. Y asumo que debo esperar lo mismo. Solo trate de no causar problemas. Bienvenido a la División 43, soldado. Disfrute su tiempo aquí. Hey, perdón por molestar, pero estoy buscando un soldado. Configuración de armadura CQB, color gris oscuro. No, nadie que recuerde.
Bueno, gracias. Tengo la sensación de que esto va a tomar tiempo. Escucha, no quiero que vuelva a pasar. Mi información y protocolos estuvieron en alto riesgo con el robo de información. Sí, señor, no volverá a pasar. Disculpen, ese tipo que robó su información y protocolos, ¿tienen idea de dónde podría encontrarlo? ¿Por qué quieres saber dónde está? ¿Acaso eres su amigo? Yo no usaría ese término. Además, es parte de una misión, nada que les interese. Así que tenemos a un soldado obediente. Tengo la sensación de que conoces muy bien a este tipo. ¿Quién es él y qué quiere con nuestra información? Podría jurar que yo era el que estaba preguntando. Pero supongo que no importa. No es como que este es un tema que no les incumbe en lo más mínimo, ¿cierto? Creo que no sabes cómo se manejan las cosas por aquí, nuevo. Pero con gusto te enseñaré. Disculpen, pero ustedes en serio no quieren hacer esto. ¡Hey! ¿Me perdí de algo? Nada que te incumba, Jason. Lamento diferir contigo. ¿Qué vas a hacer? ¿Dispararnos? Puedo dejarlo más claro si quieres. Vamos. Un placer hablar con ustedes. Gracias, pero yo podía solo. Lo dudo, chico. Deberías tener más cuidado con lo que haces. Hey, espera. Antes de que te vayas, quiero hacerte una pregunta. ¿Tenés alguna pista o algo de dónde podría encontrar al tipo que burló todo el sistema? Supongo que no entendiste la parte de ten más cuidado. Eso estaría bien si hablaras con otro soldado regular y común. Pero me atrevo a decirte que estoy más involucrado con este tipo de lo que crees. ¿En serio? ¿Qué quieres decir? Solo digamos que le debo algo. Ahora, ¿sabes dónde puedo encontrarlo o no? Digamos que sí, y al igual que tú estoy involucrado con él más de lo que crees. Ven conmigo, voy a mostrarte unas cosas. Ahora te tengo. ¿Te molestaría mucho decirme qué se supone que querés que vea? Wow. Gracias. ¿Viene con manual de instrucciones de casualidad? No te lo estoy dando, te lo estoy mostrando. No tenemos registros de armas como esta. El sujeto que asaltó la central de información la dejó aquí en la base. He tratado de usarla, pero parece estar averiada. Los soldados muertos que encontré fuera de la base, ¿fueron por culpa de él? No. Las bajas fueron provocadas por los elites. Destruyeron gran parte del batallón, provocando casi una caída inmediata. Solo sobrevivimos alrededor de 300 soldados en esta división. El hijo de puta fue muy inteligente. Aprovechó el ataque de los elites y robó nuestra información. Bien, ¿y cómo vamos a encontrarlo? ¡Vamos! No. Solo voy a guiarte hasta una parte y el resto es cuenta tuya, amigo. Espera, ¿cómo conoces su ubicación? Pude seguirlo a la noche que estuvo aquí. Tenemos una brecha en el lado oeste. Necesitamos apoyo. Lombard, Usai, vengan conmigo y proporcionen fuego de cobertura.
Ustedes dos resguarden su puesto y mantengan el perímetro hasta que regresemos. ¡Mierda! Aquí Jason, estoy bajo fuego enemigo y necesito apoyo ya. Jason, estamos rodeando a los Elites por su flanco izquierdo. Aguanta un poco más. Muy bien, hombres. Quiero un fuego de supresión en esa área. ¡Fuego! ¡Oh, no! ¡Claro que no! Ya, ahora. Estos no pueden ser los únicos. Aseguren la zona y eviten cualquier otra incursión. Jason, ¿cuál es tu estado? Bien, aunque no me hubiera molestado si llegaban antes. ¡Mierda! Alguien penetró las defensas de la base. Jason, encárgate tú. Nosotros mantendremos alejados a los Elites. Este día no acaba. Mierda. Mueves un músculo y estás muerto. No tiene ni idea de lo que hace, soldado. Quiero saber exactamente lo que hago. Ahora te darás la vuelta y me acompañarás a la base. No lo creo. ¿Qué esperas? ¿Entonces crees que el rebelde sigue aquí? Esto es un perímetro casi sin patrullas. Si yo quisiera desplegar un campamento temporal, lo haría aquí. Bien, pongámonos en marcha entonces. No tengo mucho tiempo que digamos. Ah, una cosa más. Después de mi incidente me enteré de un par de cosas, de las cuales creo que no estás informado. ¿Cosas? ¿Cómo qué? Te lo contaré en el camino. Señor, ya tenemos el reporte que usted ordenó. ¿Cuál es la situación de Repka?
El agente Repka reporta que su misión ha sido completada con éxito, aunque las bajas y daños colaterales son considerables y... Cierra el expediente y transfiere su pago a Repka. De inmediato, señor. Ah, por cierto. ¿Cuál es el estado de Marcus? El especialista Ainsel aún no responde. Parece que su comunicador está desactivado. Eso es todo. Sí, señor. Así que quieres jugar al soldado, Marcus. Ya lo veremos. Muy bien. ¿De qué se trata? Tal vez no estés enterado de esto, pero es hora de que lo sepas. Hace unos años nuestro ejército organizó una investigación para el desarrollo de guerreros aumentados físicamente. Podríamos llamarlo una desviación del programa Spartan. La diferencia recaía en su creación. Los soldados eran sometidos a bioimplantes neuronales que reconstruían la estructura cerebral. Aumentos en la descarga de adrenalina, umbrales de dolor casi nulos, aceleración del metabolismo. En un principio se desarrollaron unos 100 soldados prototipo para probar el resultado. Pero lo importante vino cuando decidieron hacer la prueba definitiva con soldados más experimentados. Y ahí es donde creo que nuestro amigo entra en juego. Por lo que he visto, él muestra todas las cualidades de los pocos soldados alterados que se desarrollaron exitosamente. No entiendo. Si el propósito era mejorar las capacidades de combate de los soldados, ¿por qué yo nunca escuché de esto? Porque el proyecto fue un desastre. Se descubrió eventualmente que los prototipos no eran viables y prácticamente todos fueron descartados y eliminados. Pero lo peor vino después. Los implantes no solo reconstruían la estructura del soldado, también su personalidad. Entonces los candidatos eventualmente se volvían desalmados y violentos hasta el punto de quedar fuera de control. La historia oficial dice que el Comando Central ordenó la eliminación de todos los candidatos involucrados en el proyecto. Aunque hay versiones que dicen que algunos de ellos aún operan bajo sus órdenes. Muy bien, y ahora para la pregunta del millón. ¿Cómo es que sabes todo esto? ¿Por qué? Yo fui uno de los 100 primeros soldados a quien se los aplicó. Creí que habías dicho que todos los prototipos habían sido eliminados. Digamos que Comando Central no se esfuerza mucho en buscarles en sectores poco regulados. Perfecto. Bien, voy a restablecer la conexión con mi base para no levantar sospechas. ¿Qué fue eso? ¿Qué cosa? Escucho un ruido. Rápido, escóndete tras esos árboles. Mierda. Este tipo de ahí es el general del batallón Squad. Es el que lideró las fuerzas que nos atacaron los otros días. Es muy fuerte, no conozco a nadie que haya sobrevivido a un ataque de él. Entonces no sería mala idea alejarse. Está bien, retrocede hasta... ¡Mierda! Diablos, esto no está bien. Esa arma tuya nos serviría mucho en un momento como este. Ya te dije que no funciona. Pues te recomiendo que vayas y la arregles rápido. Yo los atraeré con fuego de supresión. Tú ve al Warhog y trata de hacer andar el arma.
¡Jason! ¡Estoy en eso! ¡Estoy en eso! ¡Mierda! ¿Bien? Todo o nada. ¿Contento, soldado? Yo no soy alguien que se queja con facilidad, pero no me hubiera molestado si te hubieras tardado menos. Bien, volvamos a la base. ¡Jason! ¡No! Supongo que no me esperabas a mí, ¿cierto? Tú lo hiciste, ¿cierto? Tú me salvaste. ¿Por qué? No había muchos motivos para dejarte morir. Un momento. Jason, ¿qué pasó con...? Hice todo lo que pude para salvarlo, pero sus heridas eran muy graves. Está muerto. Es mi culpa. Yo lo metí en esto. Ey, espera, ¿a dónde crees que vas? Solo porque te salvé la vida no nos hace mejores amigos. Vuelve a casa, soldado. No hay nada para ti aquí. ¿Sabes? Estoy harto de ser el estúpido que queda fuera de todo. Algo está pasando acá, y te guste o no, yo soy parte de ello ahora. Tuviste más de una oportunidad para matarme y no lo hiciste. Ahora no sé qué mierda podés tener contra Comando Central, pero claramente no me contaron todo. Entonces, ¿qué sugieres? Tal vez yo también quiero saber qué está pasando. Si sos muy orgulloso, solo pretendés que vos me estás ayudando a mí. ¿Cuál es tu nombre? Marcus. El mío es Delta. Entonces, supongo que ahora somos compañeros. No pruebes tu suerte. Soldado Repka, tengo una misión especial para ti. ¿De qué se trata? Parece que el soldado Marcus ya no responde a nuestras órdenes. Lo quiero a él y al rebelde fuera de mis planes. De inmediato.